En la primavera de 1957, en un departamento del barrio de Coyoacán, Chavela Vargas quemó todas las cartas que había recibido durante los últimos 5 años. Las cenizas cayeron en un lavabo de porcelana mientras afuera, la Ciudad de México despertaba sin saber que uno de los secretos más profundos de la música latinoamericana acababa de desaparecer en humo. Esa misma tarde, la cantante subió al escenario del bar El Hábito y cantó La Llorona, con una intensidad que hizo llorar incluso a los cantineros más curtidos. ¿Qué contenían aquellas cartas que ni siquiera la mujer más valiente de México podía conservar? Los testigos de aquella noche recuerdan que Chavela bebió más tequila del habitual y que entre canciones murmuraba un nombre que nadie lograba distinguir con claridad. La historia oficial de Chavela Vargas habla de una mujer indomable que desafió convenciones, que amó libremente y que nunca pidió perdón por ser quien era. Pero detrás de esa narrativa pública existía otra historia, más íntima y dolorosa, que la cantante guardó celosamente durante décadas. Una historia de amor tan intensa que transformó completamente su forma de interpretar, que dio nuevo significado a cada verso que cantaba, y que finalmente la obligó a elegir entre la honestidad y la supervivencia artística. Amigos cercanos que presenciaron ese amor desde primera fila, guardaron silencio durante años, respetando un pacto tácito con la cantante. Pero ahora, con la distancia que da el tiempo, algunos finalmente han decidido hablar. El primer indicio de este amor secreto aparece en los diarios personales de la pintora Frida Kahlo, quien conoció a Chavela en los años 40. En entradas fechadas entre 1948 y 1950, Frida hace referencias enigmáticas a la pasión imposible de la chamana y el corazón roto que se escucha en cada canción. Estas anotaciones permanecieron sin contexto claro hasta que otros testimonios comenzaron a emerger, piezas de un rompecabezas que revelaba una dimensión completamente nueva de la vida emocional de Chavela. La pintora, conocida por su propia complejidad romántica, entendía mejor que nadie el precio de amar en los márgenes de lo socialmente aceptable. Chavela había llegado a México desde Costa Rica, siendo apenas una adolescente, escapando de una familia que no comprendía su naturaleza rebelde. En la capital mexicana encontró un mundo bohemio que la acogió, pero incluso en esos círculos artísticos supuestamente liberales, existían límites invisibles que no debían cruzarse. Podías ser excéntrica, podías ser transgresora, podías incluso vivir al margen de las convenciones burguesas, pero ciertas verdades debían mantenerse en susurros y nunca, jamás, expresarse abiertamente en el escenario donde el público general pudiera escucharlas. Chavela aprendió rápidamente estas reglas no escritas y durante años las respetó, canalizando sus pasiones prohibidas a través de metáforas que solo algunos podían descifrar. El amor que marcaría definitivamente su música comenzó en circunstancias casi cinematográficas. Era el otoño de 1953, cuando Chavela conoció a la persona que cambiaría su vida en una fiesta en la casa del muralista Diego Rivera. La identidad de esta persona permanece protegida por quienes conocen la historia, respetando deseos expresados por la misma Chavela antes de su muerte. Lo que sí puede decirse es que era alguien de considerable prominencia social, casada y con una reputación pública impecable. El encuentro fue, según testigos, de una intensidad inmediata y mutua que resultaba imposible de disimular. Quienes estaban presentes recuerdan las miradas intercambiadas, la tensión eléctrica que llenaba el espacio cuando ambas mujeres coincidían en la misma habitación. Una amiga pintora que estuvo en aquella fiesta recordaba décadas después: fue como ver dos imanes. No podían estar cerca sin que toda la energía de la habitación se concentrara entre ellas. Y tampoco podían mantenerse alejadas. Chavela intentaba fingir indiferencia, pero sus ojos la traicionaban constantemente. Y la otra persona, trataba de mantener las apariencias conversando con otros invitados, pero regresaba una y otra vez a donde estaba Chavela, como atraída por una fuerza que no podía controlar. Esa noche terminó con ambas mujeres sentadas en el jardín de la casa, conversando hasta el amanecer, mientras el resto de los invitados se había marchado. Diego Rivera, al encontrarlas todavía allí cuando despertó, simplemente sonrió y ordenó que les sirvieran café sin hacer comentarios. Lo que comenzó aquella noche se convirtió en una relación clandestina que duraría años y que transformaría profundamente la forma en que Chavela interpretaba sus canciones. Amigos cercanos notaron cambios inmediatos. La cantante, que siempre había sido intensa, alcanzó nuevas profundidades emocionales.
Canciones que antes interpretaba con profesionalismo, ahora las cantaba como si le arrancaran el alma con cada verso. La malagueña dejó de ser simplemente una canción tradicional para convertirse en un grito de pasión contenida. Paloma Negra sonaba como si Chabela viviera cada palabra en carne propia, y quienes conocían su secreto entendían por qué. Cada canción de desamor, cada verso sobre amores imposibles, cada lamento por separaciones forzadas, todo cobraba nuevo significado cuando sabías que la cantante realmente vivía esas experiencias. El romance se desarrollaba en las sombras, en encuentros cuidadosamente orquestados que parecían casuales, pero que en realidad estaban meticulosamente planeados. Cafés discretos en colonias donde ninguna de las dos era conocida. Paseos por parques alejados del centro. Visitas nocturnas a departamentos prestados por amigos cómplices que entendían la necesidad de discreción. Era una danza elaborada de ocultamiento que requería la participación de una red completa de confidentes, personas dispuestas a mentir, a proporcionar coartadas, a guardar secretos que en aquella época podían destruir vidas y carreras. Algunos de estos cómplices todavía viven, ancianos ahora, y sus testimonios pintan un retrato de amor tan intenso como desesperado. Pero mantener ese secreto cobraba un precio emocional devastador. Chabela comenzó a beber más. Su consumo de tequila pasó de ser parte de su personaje público a convertirse en una necesidad para adormecer el dolor de la separación constante. Los amigos notaban que después de cada encuentro con su amante secreta, la cantante atravesaba días de melancolía profunda. Era como si cada vez que se separaban, Chabela muriera un poco. Recordó un músico que trabajaba con ella regularmente. La veías después de esas despedidas, y era como si le hubieran quitado algo esencial. Se movía mecánicamente, sonreía sin alegría. Solo cuando volvía a cantar, recuperaba algo de vida, porque en el escenario al menos podía expresar algo de lo que sentía sin tener que esconderlo completamente. La relación secreta alcanzó su punto más intenso durante el verano de 1955. Chabela y su amante lograron coordinar 2 semanas donde ambas podían ausentarse de sus vidas públicas sin levantar sospechas. Viajaron juntas a un pueblo costero de Oaxaca, registrándose en una posada modesta bajo nombres falsos. El dueño de aquella posada, ya fallecido, confesó años después a su familia que había reconocido a Chabela, pero que decidió respetar su privacidad. Nunca había visto a la chamana tan feliz, relató el hombre en sus últimos años. Caminaba por la playa tomada de la mano con esa mujer, y ambas reían como niñas. Fue la única vez que vi a Chabela Vargas sin esa tristeza que siempre llevaba en los ojos. Durante esos 14 días, algo extraordinario sucedió. Chabela escribió las letras de 3 canciones que nunca grabó oficialmente, pero que interpretó ocasionalmente en reuniones muy privadas. Estas composiciones, a diferencia de las rancheras y boleros que normalmente cantaba, eran originales y explícitamente honestas sobre la naturaleza de su amor. No usaban los recursos habituales de cambiar géneros en las letras o mantener ambigüedad estratégica. Eran declaraciones directas que no dejaban espacio para interpretaciones alternativas. Una amiga poeta que escuchó una de estas canciones la describió como devastadoramente hermosa y absolutamente imposible de cantar públicamente en el México de aquella época. Las composiciones permanecieron en cuadernos que Chabela guardaba celosamente. Solo las interpretaba en círculos extremadamente íntimos, generalmente después de medianoche cuando el alcohol había aflojado suficientemente sus defensas habituales. Un pintor que asistió a una de estas veladas privadas recordaba: Chabela sacó su guitarra y dijo, «Esta es la canción que realmente quiero cantar». Y cantó versos sobre besar labios prohibidos, sobre amar en la oscuridad porque el mundo no permitía la luz, sobre preferir un amor escondido a ningún amor en absoluto. Cuando terminó, todos estábamos llorando, incluyendo ella misma. Y luego guardó la guitarra y nos hizo jurar que jamás repetiríamos lo que habíamos escuchado. Pero el idilio de Oaxaca no podía durar eternamente. Al regresar a Ciudad de México, ambas mujeres se enfrentaron a la realidad brutal de sus vidas separadas. La amante de Chabela tenía responsabilidades familiares que no podía ignorar, una posición social que mantener, una reputación que proteger. Chabela, por su parte, comenzaba a ganar reconocimiento más allá de los círculos bohemios, presentándose en teatros más establecidos, donde las expectativas de respetabilidad eran mayores. La tensión entre el amor que compartían y las vidas que estaban obligadas a vivir públicamente se volvió insostenible.
Las peleas comenzaron en el otoño de 1956. Discusiones amargas sobre el futuro de su relación, sobre cuánto tiempo más podrían mantener la farsa, sobre si alguna vez sería posible vivir abiertamente. La amante de Chavela argumentaba que debían ser pacientes, esperar a que cambiaran los tiempos. Chavela, más impulsiva y menos dispuesta a conformarse con migajas de afecto robadas, exigía más. «No quiero ser tu secreto», gritó en una ocasión según un testigo que escuchó la discusión desde otra habitación. «Quiero ser tu vida». Pero su amante, atrapada entre el amor y el terror social, no podía dar ese paso. Un momento particularmente doloroso ocurrió durante una presentación de Chavela en el Palacio de Bellas Artes, en 1957. Su amante asistió al concierto acompañada de su esposo, sentada en un palco visible. Chavela la vio al subir al escenario, y algo se rompió dentro de ella. Cantó «Las simples cosas», mirando directamente hacia ese palco, cada palabra cargada de significados que solo ellas dos entendían completamente. Los asistentes que notaron la intensidad de su mirada hacia ese lugar específico, simplemente pensaron que era parte de la pasión característica de Chavela. Pero quienes conocían el secreto, entendieron que estaban presenciando una confesión pública, disfrazada de actuación artística. Después de ese concierto, Chavela y su amante se encontraron en el departamento de un amigo común. La conversación que siguió fue registrada parcialmente en el diario de ese amigo, quien permaneció en otra habitación pero escuchó fragmentos de lo que se decía. Ella le decía a Chavela que no podía más, que estaba destruyendo su salud mental vivir esa doble vida. Chavela respondía que entonces eligiera, que dejara todo y se fueran juntas a donde nadie las conociera. Pero su amante lloraba diciendo que no era tan simple, que tenía hijos, que su familia la repudiaría, que perderían todo. La discusión duró horas y terminó con una despedida que ambas sabían sería definitiva. Fue después de esa ruptura cuando Chavela quemó las cartas. Destruyó toda evidencia física de la relación, no solo para proteger a su amante, sino también porque conservar esos objetos era demasiado doloroso. Un vecino recordaba haberla visto en su departamento aquella noche, sentada en el piso rodeada de papeles, llorando mientras alimentaba el fuego que consumía años de correspondencia amorosa. «La escuché cantar entre sollozos», recordó el vecino. Cantaba Macorina una y otra vez, como si la canción fuera lo único que la mantenía viva. Y entre estrofas, gritaba un nombre que el humo se llevaba antes de que pudiera distinguirlo claramente. Los meses siguientes fueron devastadores para Chavela. Su consumo de alcohol alcanzó niveles alarmantes. Faltaba a compromisos profesionales o aparecía tan intoxicada que apenas podía mantener la guitarra. Los empresarios comenzaron a dudar sobre contratarla. Amigos intervenían intentando ayudarla, pero Chavela rechazaba cualquier apoyo, encerrándose en una espiral de autodestrucción que parecía imparable. «Quiere matarse pero no tiene el valor de hacerlo directamente», observó con crudeza un amigo cercano. «Entonces lo hace lentamente, con tequila y noches sin dormir, y canciones que le destrozan el corazón cada vez que las canta». Sin embargo, de ese periodo oscuro emergió algo extraordinario. El dolor transformó su arte de maneras que ni ella misma podría haber anticipado. Chavela desarrolló una forma de interpretar que trascendía la técnica vocal para convertirse en pura emoción transmutada en sonido. Cuando cantaba ahora, no estaba simplemente interpretando canciones de desamor, estaba reviviendo su propio desamor frente al público. Cada presentación se convertía en una especie de exorcismo, una forma de procesar el dolor que no podía expresar de ninguna otra manera. Y paradójicamente, esta vulnerabilidad cruda la hizo más poderosa como artista. En 1958, Chavela tomó una decisión drástica que sorprendió a todos sus conocidos. Anunció que se retiraría temporalmente de los escenarios y viajaría por el interior de México sin itinerario fijo. Algunos interpretaron esto como una búsqueda espiritual, otros como simple escapismo. En realidad, era un intento desesperado de poner distancia física entre ella y los recuerdos que la atormentaban en cada esquina de la capital. Un músico que la acompañó durante parte de ese peregrinaje recordaba: «Chavela decía que necesitaba perderse para encontrarse. Visitábamos pueblos donde nadie la conocía, cantaba en cantinas olvidadas por unos pesos y un lugar donde dormir. Era como si estuviera buscando algo que había perdido, aunque nunca especificaba qué era exactamente». Durante esos meses errantes, Chavela comenzó a transformar su dolor en algo más complejo que simple sufrimiento.
En un pueblo de Michoacán, una anciana curandera la escuchó cantar y después la invitó a su casa. Lo que sucedió en esa conversación permanece mayormente privado, pero Chabela emergió de ese encuentro con una nueva perspectiva. La vieja me dijo que el amor que no puede vivirse abiertamente no es menos real, contó Chabela años después a una amiga íntima. Me dijo que llevar ese amor en secreto era también una forma de valentía, y que podía elegir entre dejar que me destruyera o transformarlo en algo que diera vida. Que cada canción podía ser un contenedor para ese amor prohibido, una forma de mantenerlo vivo sin que me matara en el proceso. Esta revelación marcó un punto de inflexión. Cuando Chabela regresó a Ciudad de México a finales de 1958, era una artista transformada. Su forma de interpretar había evolucionado hacia algo más controlado pero igualmente intenso. Ya no se trataba de desahogo emocional crudo, sino de una canalización consciente de sentimientos profundos a través de la música. Amigos notaron que bebía menos antes de las presentaciones, que cuidaba mejor su voz, que seleccionaba sus canciones con mayor deliberación. Era como si hubiera encontrado una forma de estar con su amor perdido a través de las canciones, observó un compositor conocido. Cada presentación se convertía en un encuentro secreto entre ellas dos, mediado por las letras que Chabela elegía cantar. Pero la persona que había marcado tan profundamente su vida no había desaparecido completamente. Aunque habían acordado no verse más, mantenían un contacto esporádico a través de intermediarios. Una amiga común servía de mensajera, llevando noticias breves que aliviaban parcialmente la angustia de la separación total. Ella le enviaba flores anónimas a Chabela después de cada presentación importante, reveló esta intermediaria décadas después. Siempre gardenias blancas, sin tarjeta, pero Chabela sabía de quién venían. Las guardaba hasta que se marchitaban completamente, y luego las prensaba entre las páginas de sus libros de poesía. Encontré algunas de esas flores secas años después, todavía conservando un fantasma de su fragancia original. En 1960, ocurrió un encuentro casual, que reabrió heridas apenas cicatrizadas. Chabela y su antigua amante coincidieron en una exposición de arte en la zona rosa. No habían planeado estar allí al mismo tiempo, fue genuina coincidencia facilitada por el destino cruel. Se vieron al otro lado de la galería y el tiempo pareció congelarse. Testigos recordaban que ambas mujeres quedaron inmóviles, mirándose a través del espacio lleno de gente que conversaba ajena al drama silencioso que se desarrollaba. Finalmente, fue la amante de Chabela quien se acercó primero, manteniendo una distancia apropiada, saludando con la frialdad que las convenciones sociales requerían entre conocidas casuales. Intercambiaron banalidades durante algunos minutos insoportables, hablando del clima y de la exposición, mientras sus ojos decían todo lo que sus labios no podían pronunciar. Un artista presente en esa galería captó algo de la tensión. Había electricidad entre ellas que cualquiera con sensibilidad podía percibir, recordó años después. No se tocaron, mantuvieron una distancia física perfectamente apropiada, pero era como si estuvieran entrelazadas de alguna forma invisible. Y cuando se despidieron, vi cómo Chabela salió rápidamente de la galería y se derrumbó contra un auto estacionado en la calle, llorando de una forma que daba miedo presenciar. El artista, que no conocía la historia completa, simplemente pensó que la cantante estaba borracha, pero quienes sabían entendían que era dolor puro lo que la había quebrado. Esa noche, Chabela tenía una presentación programada en un cabaret del centro. Llegó tarde, visiblemente alterada, y subió al escenario sin su guitarra habitual. Cantó a capella, solo su voz rota y las palmas que ella misma marcaba. Interpretó "Que te vaya bonito", con una intensidad tan devastadora que varios asistentes abandonaron el lugar llorando, incapaces de soportar la crudeza emocional. Fue la presentación más poderosa que vi en mi vida, recordó un periodista musical que estuvo presente. Chabela estaba destruida, completamente rota, y convertía esa destrucción en arte frente a nosotros. No era entretenimiento, era presenciar el alma humana en su momento más vulnerable. Los encuentros casuales se volvieron más frecuentes en los años siguientes. Ciudad de México era grande, pero los círculos culturales eran pequeños, y resultaba inevitable que sus caminos se cruzaran ocasionalmente. Cada vez era igual de doloroso, igual de imposible. Desarrollaron una rutina elaborada de cortesía superficial que ocultaba turbulencias emocionales bajo capas de buenos modales. Amigos de ambas aprendieron a orquestar eventos sociales para minimizar estas coincidencias,
pero a veces las coincidencias eran inevitables. Y cada una de esas veces, Chabela pasaba días después sumida en melancolía profunda, cantando las mismas canciones una y otra vez, como si fueran mantras que la mantenían viva. En 1962, la amante de Chabela enfermó gravemente. Nadie en sus círculos sociales pensó en informar a la cantante, considerando que eran simplemente conocidas casuales sin conexión significativa. Pero la red de amigos cómplices funcionó, y Chabela se enteró de la hospitalización. Pasó noches en vela caminando frente al hospital, sin atreverse a entrar, sin tener derecho reconocido a visitarla. La encontré una madrugada sentada en una banca del parque frente al hospital, recordó un amigo. Había estado allí toda la noche, mirando las ventanas iluminadas, preguntándose cuál sería la habitación de ella. Le dije que se fuera a casa, que no podía hacer nada útil allí. Me miró con ojos vacíos y dijo: si ella muere sin que yo pueda verla una última vez, algo en mí morirá también y nunca se recuperará. Afortunadamente, la enfermedad no fue fatal. La amante de Chabela se recuperó después de semanas de convalecencia, pero el susto había sido real y dejó marcas en ambas. Chabela entendió visceralmente cuán frágil era la vida y cuán poco tiempo podría quedarles. Su amante, enfrentando su propia mortalidad, comenzó a cuestionar las decisiones que había tomado, las convenciones que había respetado, el precio que había pagado por mantener apariencias. Hubo conversaciones secretas durante la recuperación, encuentros clandestinos breves facilitados por enfermeras sobornadas y amigas leales. No reconciliaron su relación romántica, pero alcanzaron una especie de paz sobre lo que habían compartido y lo que habían perdido. La década de los 60 trajo cambios culturales que comenzaban a erosionar lentamente algunas de las rigideces sociales que habían forzado el secreto de Chabela. Movimientos contraculturales llegaban desde Estados Unidos y Europa, cuestionando convenciones establecidas sobre sexualidad y expresión personal. Pero estos vientos de cambio soplaban principalmente en círculos juveniles y cosmopolitas, tocando apenas la superficie de una sociedad mexicana profundamente conservadora. Para mujeres de la generación de Chabela, especialmente aquellas con posiciones públicas establecidas, los riesgos de honestidad seguían siendo prohibitivos. Sin embargo, algo había cambiado en la cantante misma. El dolor constante la había endurecido, pero también liberado de ciertas ataduras de miedo. En 1964, durante una entrevista para una revista cultural, Chabela hizo comentarios oblicuos que algunos interpretaron como insinuaciones sobre su vida personal. Cuando el entrevistador preguntó sobre el amor en sus canciones, respondió: yo canto lo que he vivido, y he vivido amores que la sociedad no puede comprender ni aceptar. Pero son reales, quizás más reales que muchos de los amores que sí reciben bendiciones sociales. El comentario fue editado en la versión publicada, considerado demasiado ambiguo y potencialmente controversial. Pero quienes leyeron la transcripción completa entendieron que Chabela estaba comenzando a construir, muy gradualmente, un espacio para mayor honestidad. Este proceso de apertura incremental era complicado por la presencia constante de su antigua amante en su vida emocional. Aunque ya no mantenían una relación romántica activa, el vínculo no se había disuelto realmente. Un psicólogo que trató a Chabela durante este periodo describió la situación como un duelo que no podía completarse, porque la persona perdida seguía existiendo, seguía siendo inaccesible, seguía ocupando espacio mental enorme. La cantante desarrolló rituales privados para manejar esta presencia fantasmal, escribía cartas que nunca enviaba, componía canciones que nunca grababa, mantenía conversaciones imaginarias durante largas noches de insomnio. Los amigos notaban que Chabela parecía atrapada entre dos impulsos contradictorios. Por un lado, el deseo creciente de vivir con mayor autenticidad, de dejar de ocultar aspectos fundamentales de su identidad. Por otro, la lealtad persistente hacia su antigua amante, cuya posición social todavía requería protección de escrutinio público. Chabela podría haber hablado más abiertamente sobre su propia vida, explicó una amiga cercana, pero hacerlo habría implicado revelar indirectamente la historia de otra persona que no había dado permiso para esa exposición. Y Chabela, a pesar de toda su rebeldía, tenía un código de honor inflexible sobre proteger a quienes había amado. En 1967, la amante de Chabela tomó una decisión que sacudiría profundamente a la cantante. Decidió mudarse con su familia a Europa, parcialmente por oportunidades profesionales de su esposo, pero también para crear distancia física
que hiciera imposibles los encuentros casuales que mantenían viva una herida que no terminaba de cerrar. Chavela se enteró de la decisión a través de terceros, semanas antes de que la partida se concretara. La noticia la devastó de forma que sorprendió incluso a quienes conocían la profundidad de su conexión. Era como si le hubieran arrancado un órgano vital, describió un músico que trabajaba regularmente con ella. De repente, ni siquiera existiría la posibilidad de verla ocasionalmente en alguna galería o concierto, sería ausencia completa. Las últimas semanas antes de la partida fueron tortuosas. Ambas mujeres sabían que necesitaban despedirse propiamente, pero coordinar un encuentro privado final resultaba casi imposible dadas las circunstancias. Finalmente, una amiga común ofreció su casa vacía para una tarde. Ese encuentro final permaneció profundamente privado durante décadas, pero la amiga que facilitó el espacio contó años después algunos detalles. Les di las llaves y me fui durante 6 horas. Cuando regresé, el lugar estaba intacto excepto por 2 copas de vino vacías en la sala y el olor de cigarrillos. Chavela había dejado su pañuelo rojo en el respaldo de una silla, olvidado. Lo guardé durante años pensando en devolvérselo, pero nunca encontré el momento apropiado. Creo que ella lo dejó intencionalmente, como si marcara el lugar donde algo importante había terminado. Después de esa despedida, Chavela entró en uno de los periodos más oscuros de su vida. Su consumo de alcohol alcanzó niveles que alarmaban incluso a quienes estaban acostumbrados a sus excesos legendarios. Canceló presentaciones durante meses, rechazó ofertas de trabajo, se aisló casi completamente. Un médico que la examinó durante ese tiempo le advirtió que su hígado mostraba daño severo y que continuaba por ese camino moriría antes de cumplir 50 años. Chavela recibió el diagnóstico con indiferencia que rayaba en el deseo de muerte. «Si no puedo tener lo que realmente quiero en esta vida», le dijo al médico, «entonces ¿qué importa cuán larga sea?». Pero la salvación llegó de una fuente inesperada. Un grupo de jóvenes artistas y activistas que comenzaban a organizarse alrededor de cuestiones de derechos sexuales descubrieron a Chavela y la adoptaron como una especie de ícono no oficial. Estos jóvenes veían en ella algo que la cantante misma no había articulado completamente, una figura que vivía auténticamente en desafío a las normas, que amaba sin pedir permiso, que transformaba el dolor marginal en arte poderoso. Comenzaron a asistir masivamente a sus presentaciones, creando una audiencia nueva que entendía sus canciones en niveles que audiencias anteriores no habían captado. Esta nueva generación de admiradores le dio a Chavela algo que había perdido, un sentido de propósito más allá de su dolor personal. Comenzó a ver que su historia, aunque dolorosa, tenía valor para otros que navegaban circunstancias similares. Un joven que se acercó después de una presentación le dijo algo que la marcó profundamente. «Cuando usted canta, siento que alguien entiende lo que es amar en secreto. Me hace sentir menos solo». Chavela guardó esas palabras como un tesoro, recordándolas durante momentos difíciles, como evidencia de que su sufrimiento no había sido completamente en vano. En 1969, Chavela recibió una carta desde París. El sobre contenía una sola fotografía, su antigua amante sentada en un café, mirando hacia la cámara con expresión melancólica. Al reverso, escritas con la caligrafía que Chavela habría reconocido en cualquier parte, unas palabras breves. «Te pienso cada día. Algunas decisiones son correctas y dolorosas al mismo tiempo. Espero que encuentres paz como yo estoy intentando encontrarla. Siempre fuiste más valiente que yo». No había dirección de retorno, no había invitación a responder. Era un adiós final, un cierre que la despedida presencial no había logrado completar. Chavela guardó esa fotografía en un libro de poesía de Sor Juana Inés de la Cruz, específicamente en la página que contenía los versos: «Yo no estudio por saber más, sino por ignorar menos». Años después, cuando una amiga encontró la foto y preguntó quién era la mujer retratada, Chavela simplemente respondió: «Alguien que me enseñó que el amor verdadero a veces significa dejar ir». Nunca elaboró más sobre el tema, y la amiga tuvo la sensatez de no presionar. Pero esa fotografía permaneció en ese libro hasta el final de la vida de Chavela, un recordatorio privado de lo que había sido y de lo que nunca pudo ser. Los años 70 marcaron el comienzo de una reinvención para Chavela Vargas. Después de tocar fondo emocionalmente, emergió con una determinación renovada de no simplemente sobrevivir, sino de transformar su dolor en legado artístico.
Su forma de cantar evolucionó hacia algo aún más despojado y esencial. Eliminó prácticamente toda ornamentación, redujo su acompañamiento musical al mínimo absoluto, dejando solo su voz cruda y la guitarra como testigos de las historias que contaba. Un crítico musical de la época describió esta transformación como el descubrimiento de que cuando eliminas todo lo superfluo, lo que queda es verdad pura, sin filtros ni disfraces. Durante este periodo, Chavela comenzó a seleccionar su repertorio con una intencionalidad nueva. Buscaba canciones que pudieran contener sus experiencias sin necesidad de modificar una sola palabra. Encontró en el canon tradicional mexicano versos que, interpretados con su voz particular, adquirían significados que sus compositores originales probablemente nunca imaginaron. Cruz de Olvido dejó de ser simplemente una canción sobre desamor para convertirse en un lamento sobre amores que la sociedad obligaba a olvidar. Un mundo raro sonaba como una descripción literal del mundo secreto que había habitado durante años. No necesitaba componer nuevas canciones cuando las existentes podían servir como recipientes perfectos para sus verdades. Un compositor que trabajó con ella durante estos años explicaba: Chavela había descubierto algo que pocos artistas logran entender. No se trataba de escribir canciones autobiográficas explícitas, sino de encontrar en la tradición musical existente los espacios donde sus experiencias podían residir. Cada canción tradicional que interpretaba se convertía en su canción, transformada por el peso específico de lo que ella traía a cada verso. Esta alquimia entre tradición y experiencia personal creó interpretaciones que resonaban en múltiples niveles simultáneamente, accesibles a audiencias diversas que encontraban sus propios significados en la misma canción. En 1972, Chavela recibió noticias inesperadas. Su antigua amante regresaría a México, después de 5 años en Europa. La información llegó a través de los mismos canales discretos que habían mantenido durante años. Amigos mutuos que entendían la importancia de que ambas mujeres supieran de los movimientos de la otra. La noticia provocó en Chavela una tormenta de emociones contradictorias. ¿Habían sanado suficientemente sus heridas para soportar la proximidad renovada? ¿O el regreso reabriría todo lo que había intentado cerrar durante esos años de distancia forzada? Decidieron no verse inmediatamente. Ambas necesitaban tiempo para ajustarse a la nueva realidad de estar nuevamente en la misma ciudad. Pero la presencia invisible de la otra coloreaba todo. Chavela sabía que su antigua amante podría estar en cualquier evento cultural al que asistiera, en cualquier inauguración de galería, en cualquier concierto. La posibilidad era suficiente para crear una tensión constante, una anticipación que era simultáneamente esperanza y terror. Chavela vivía como si estuviera esperando algo. Observó un amigo cercano. No algo específico, sino simplemente esperando. Como si cada puerta que se abría pudiera revelar a la persona que más deseaba y temía ver. El encuentro inevitable ocurrió en 1973, durante una exposición de pintura en el Museo de Arte Moderno. Esta vez no fue accidental, sino cuidadosamente coordinado por amigos que decidieron que la incertidumbre era peor que enfrentar la realidad. Se encontraron en una sala dedicada a arte abstracto, rodeadas de colores que no representaban nada concreto, apropiado para un reencuentro que no tenía forma definida. Hablaron durante casi 1 hora, caminando lentamente por las salas mientras otros visitantes pasaban sin sospechar el peso de esa conversación. Un guarda del museo que las observó desde lejos recordaba: 2 mujeres maduras caminando y hablando, nada extraordinario. Pero algo en la forma en que se movían juntas, manteniendo siempre la misma distancia cuidadosa entre ellas, sugería que había historia significativa allí. La conversación estableció términos para una nueva fase de su relación. No serían amantes. Ese capítulo había cerrado definitivamente. Pero tampoco serían extrañas que fingían indiferencia en encuentros casuales. Serían amigas, reconociendo abiertamente el afecto profundo que persistía sin el componente romántico que había resultado insostenible. Era un arreglo que requería madurez emocional considerable de ambas partes, la capacidad de honrar lo que habían compartido sin intentar recrearlo. Decidimos que era mejor tener una amistad honesta que un amor escondido que nos estaba matando a ambas, explicó Chavela años después a una confidente, sin nunca nombrar específicamente de quién hablaba. Esta nueva dinámica tenía sus propios desafíos. Los sentimientos no desaparecen simplemente porque se decide reclasificarlos. Había momentos de deslices emocionales, conversaciones que se adentraban en territorios peligrosos,
y debían retroceder deliberadamente. Había también la dificultad de ver a la persona amada vivir su vida separada, asistir a eventos sociales con su familia, mantener la fachada que había hecho imposible su relación. Pero también había consuelo en poder compartir partes de sus vidas, en poder hablar ocasionalmente sin el peso de la clandestinidad absoluta. Era un compromiso imperfecto, pero era preferible a las alternativas de separación total o secreto devastador. Durante estos años, Chavela comenzó a hablar más abiertamente sobre el amor en entrevistas, aunque siempre en términos generales que no revelaban detalles específicos. En una conversación con un periodista, en 1975, dijo algo revelador. El amor verdadero no siempre tiene final feliz en el sentido que las películas nos enseñan. A veces el amor verdadero significa aceptar que no puedes estar con la persona que amas, no porque el amor haya terminado, sino porque las circunstancias lo hacen imposible. Y aún así, ese amor transforma tu vida completamente. Yo he amado así, y no me arrepiento de nada aunque me haya costado todo. El periodista interpretó esto como poetización artística, sin entender que era confesión literal. La antigua amante de Chavela también encontró formas sutiles de honrar lo que habían compartido. Asistía regularmente a las presentaciones de la cantante, siempre sentada discretamente en lugares no prominentes, nunca acercándose después del show cuando otros fanáticos rodeaban a Chavela. Pero su presencia era notada y apreciada. Después de cada concierto, enviaba una nota breve a través de intermediarios, comentarios sobre canciones específicas que habían resonado particularmente. Estas notas se volvieron un ritual, una forma de comunicación que reconocía su conexión sin exponerla. Chavela guardaba todas esas notas en una caja especial, releyéndolas ocasionalmente durante noches solitarias. En 1978, algo inesperado unió a ambas mujeres de manera nueva. Una amiga mutua enfermó gravemente, alguien que había sido crucial en mantener su secreto durante años difíciles. Ambas la visitaban en el hospital, coordinando horarios para no coincidir inicialmente. Pero la amiga moribunda, con la claridad que a veces trae la proximidad de la muerte, les pidió que vinieran juntas. «Ya no hay tiempo para seguir escondiendo lo obvio», les dijo con voz débil. «Ustedes dos se aman, siempre se han amado, y yo lo he sabido y protegido. Ahora estoy muriendo, y quiero verlas juntas una última vez antes de irme». Fue un pedido que no podían negar. Esa tarde en el hospital fue profundamente conmovedora para las tres mujeres. La amiga moribunda les tomó las manos a ambas y las unió sobre su cama, creando un puente físico entre ellas que el mundo exterior había prohibido durante años. «Ustedes me dieron esperanza», susurró la mujer. «Ver un amor tan real, tan profundo, me hizo creer que la autenticidad vale más que la aprobación social. No desperdicien más tiempo fingiendo que lo que compartieron no fue extraordinario». Chavela y su antigua amante lloraron juntas, permitiéndose por primera vez en años ese tipo de vulnerabilidad mutua, sin las barreras habituales de autoprotección. Después de esa visita, algo cambió sutilmente en cómo navegaban su relación. Se volvieron menos rígidas sobre las reglas que habían establecido para su amistad. Se permitían conversaciones más profundas, compartían recuerdos que antes habían sido territorio prohibido. No regresaron a ser amantes, esa decisión se mantuvo firme, pero reconocían más abiertamente la naturaleza única de su vínculo. Un amigo que observaba esta evolución la describió como verlas finalmente hacer las paces con su propia historia, dejar de tratarla como algo que debía negarse y comenzar a honrarla como parte fundamental de quienes eran. En 1980, México experimentaba cambios culturales graduales. La conversación pública sobre sexualidad comenzaba a abrirse, aunque lentamente y con considerable resistencia. Chavela, ahora en sus 60 años, empezó a ser más directa en entrevistas cuando le preguntaban sobre su vida personal. Nunca nombraba nombres ni daba detalles que pudieran identificar a personas específicas, pero dejó de esquivar preguntas sobre su orientación sexual. «Amo a quien amo y punto», declaró en una entrevista para televisión que causó revuelo. «No necesito etiquetas ni justificaciones. He vivido mi vida honestamente donde importa, que es en mi corazón y en mi música». Esta apertura gradual era posible en parte porque su antigua amante había alcanzado una etapa de vida donde el escrutinio social era menos intenso. Sus hijos eran adultos, su posición social estaba firmemente establecida, y la edad otorgaba cierta libertad de las expectativas más estrictas.
Aunque nunca habló públicamente sobre su relación con Chabela, dejó de ser tan extremadamente cuidadosa sobre ser vista en su compañía. Comenzaron a almorzar ocasionalmente en restaurantes, asistir juntas a eventos culturales, comportarse como las amigas que oficialmente eran, pero con una comodidad que hablaba de intimidad más profunda. Un periodista cultural, que las vio juntas en una exposición de fotografía en 1982, escribió una nota curiosa en su columna. Chabela Vargas y una dama distinguida, cuyo nombre esta columna no revelará, conversaban animadamente sobre las obras expuestas. Había entre ellas una complicidad evidente, el tipo de conexión que solo desarrollan personas que han compartido experiencias significativas. Uno se pregunta qué historias conoce esa mujer elegante sobre la chamana, que el resto de nosotros solo podemos imaginar. El comentario generó especulación, pero sin nombres específicos ni acusaciones directas, permaneció en el reino de la insinuación curiosa más que del escándalo. Durante los años 80, Chabela enfrentó otro periodo difícil con su salud. Años de alcohol habían cobrado precio y sufría problemas hepáticos serios. Su antigua amante se convirtió en una presencia constante durante este tiempo, visitándola discretamente en casa, coordinando atención médica, asegurándose de que siguiera tratamientos. Era un rol que técnicamente correspondería a familia cercana, pero Chabela tenía poca familia en México y ninguna que entendiera realmente sus necesidades. Ella me cuidó cuando estaba muriendo, Chabela confesó años después. No tenía obligación de hacerlo, nadie habría cuestionado si se mantenía alejada, pero estuvo allí, día tras día, haciéndose pasar por una amiga preocupada, mientras en realidad era mucho más que eso. La crisis de salud forzó a Chabela a confrontar su mortalidad y pensar seriamente sobre su legado. ¿Qué quedaría de ella después de su muerte? Las canciones ciertamente, pero también la historia real de su vida, o solo la versión sanitizada que había permitido circular públicamente. Comenzó a guardar documentos de manera más sistemática, escribir memorias fragmentarias, preservar correspondencia que anteriormente habría destruido. Creo que finalmente quiere que su historia se conozca, observó un amigo cercano. No inmediatamente quizás, pero eventualmente. Ha pasado toda su vida protegiendo secretos ajenos, pero ahora entiende que su silencio también ha tenido costos. En 1985, cuando Chabela logró recuperarse suficientemente para volver a los escenarios, su antigua amante asistió a su primer concierto de regreso. Era un pequeño teatro íntimo, no los grandes venues donde Chabela había cantado en su apogeo. La cantante subió al escenario frágil pero determinada, su voz todavía poderosa a pesar del daño que su cuerpo había sufrido. Cantó, «Vámonos», con los ojos cerrados, y quienes conocían su historia sabían que cada verso sobre partir y dejar atrás era autobiográfico. Al terminar, abrió los ojos y encontró la mirada de su antigua amante en la tercera fila. Ambas sonrieron, un reconocimiento silencioso de todo lo que habían sobrevivido juntas y separadas. Después del concierto, rompieron un protocolo que habían mantenido durante años. La antigua amante esperó mientras otros fanáticos saludaban a Chabela, y luego se acercó directamente. Se abrazaron sin esconderse, un abrazo largo que hizo que algunos asistentes cercanos notaran la intensidad del momento. «Pensé que te había perdido», susurró la amante suficientemente alto para que un músico cercano lo escuchara. «Nunca me pierdes», respondió Chabela. «Estoy en cada canción que canto, esperándote». Fue el intercambio más abierto que habían tenido en público, facilitado quizás por el entendimiento de que la muerte había estado demasiado cerca, y el tiempo era demasiado precioso para desperdiciarlo en pretensiones innecesarias. Los años siguientes vieron una especie de paz establecerse entre ellas. No era la pasión ardiente de su juventud, ni el tormento de la separación forzada, sino algo más tranquilo y sostenible. Se veían regularmente sin drama, compartían comidas, asistían a conciertos y exposiciones. La antigua amante había enviudado para entonces, liberándola de algunas restricciones anteriores, aunque su posición social todavía requería discreción. «Finalmente podemos ser simplemente nosotras», le dijo Chabela a una amiga. «Sin las complicaciones de juventud, sin las expectativas imposibles, solo dos mujeres viejas que se conocen mejor que nadie y se cuidan mutuamente». Esta fase final de su relación proporcionaba a Chabela algo que nunca había tenido: estabilidad emocional. El amor seguía presente, pero ya no era la fuerza destructiva que la había consumido durante décadas. Era algo más suave, más sostenible, menos dramático, pero también menos doloroso.
Su música reflejó este cambio. Mientras seguía cantando las mismas canciones de desamor y pasión, había ahora una cualidad diferente en su interpretación. No era desesperación cruda, sino memoria procesada, dolor que había sido transformado por el tiempo en algo más complejo y matizado. En 1991, un evento cultural reunió a varias generaciones de artistas mexicanos en el Palacio de Bellas Artes. Chabela fue invitada como figura legendaria, representante de una época dorada de la música nacional. Su antigua amante, ahora activa en círculos filantrópicos relacionados con las artes, también asistió en calidad oficial. Durante el evento, un fotógrafo capturó una imagen casual de ambas conversando en un rincón del recinto. La fotografía apareció en la sección cultural de un periódico importante al día siguiente, identificando a Chabela por nombre, pero describiendo a su compañera simplemente como destacada mecenas de las artes. Era el tipo de fotografía que habría sido imposible 30 años antes, cuando cada aparición pública requería cálculos cuidadosos sobre quién podía ser visto con quién. La imagen generó comentarios entre quienes conocían la historia oculta. Finalmente pueden estar juntas en una fotografía pública, observó un amigo común con satisfacción. Quizás no de la forma que habrían querido hace décadas, pero al menos ya no tienen que fingir que son extrañas. Era verdad que los tiempos habían cambiado, aunque no completamente. Todavía existían límites sobre lo que podía decirse abiertamente, pero los espacios de ambigüedad protectora se habían ampliado considerablemente. Dos mujeres mayores siendo amigas cercanas no generaba el escándalo que la misma conexión habría provocado cuando ambas eran jóvenes. Durante los años 90, mientras Chabela experimentaba un renacimiento artístico tardío con audiencias internacionales descubriendo su trabajo, su antigua amante se convirtió en una presencia cada vez más visible en su vida. Viajaban juntas ocasionalmente, Chabela presentándola como su mejor amiga desde hace décadas. Era técnicamente verdad, y también un código que personas perspicaces podían descifrar. Un periodista español que entrevistó a Chabela en Barcelona durante una gira notó la presencia constante de esta mujer elegante que organizaba el itinerario, recordaba medicinas, verificaba que Chabela comiera apropiadamente. Es más que una amiga, comentó el periodista en su artículo. Es claramente alguien cuya vida está entrelazada con la de Chabela, de formas que solo décadas de historia compartida pueden explicar. En 1993, Chabela cayó nuevamente enferma, esta vez con problemas pulmonares severos derivados de décadas fumando compulsivamente. Los doctores recomendaron hospitalización prolongada y posiblemente cirugía. Su antigua amante prácticamente se mudó al hospital, durmiendo en una silla junto a su cama, insistiendo en estar presente para cada consulta médica. El personal hospitalario asumió naturalmente que era familia cercana, hermana o prima quizás, y nadie cuestionó su presencia constante. «Ya no me importa qué piense la gente», declaró la mujer a una enfermera que comentó sobre su dedicación. «Esta mujer es lo más importante que tengo en mi vida, y no voy a pretender lo contrario mientras ella me necesita». Durante esas semanas de hospitalización, con la muerte nuevamente cercana, ambas mujeres tuvieron conversaciones profundas sobre el pasado y lo que quedaba del futuro. Chabela expresó arrepentimientos no sobre haber amado, sino sobre los años perdidos en separación forzada. «Desperdiciamos tanto tiempo», le dijo a su antigua amante una madrugada cuando el dolor la mantenía despierta. «Tiempo que pudimos haber pasado juntas si hubiéramos sido más valientes o si el mundo hubiera sido diferente». Su amante le tomó la mano y respondió algo que Chabela repetiría después a otros. «No desperdiciamos nada. Cada momento, incluso los dolorosos, nos hizo quienes somos, y ahora estamos aquí, juntas, sin necesidad de escondernos. Eso es victoria suficiente». Chabela sobrevivió esa crisis también, emergiendo debilitada físicamente, pero con renovada determinación de aprovechar el tiempo que le quedara. Decidió que comenzaría a hablar más honestamente sobre su vida en entrevistas, no revelando nombres específicos que pudieran lastimar a otros, pero siendo clara sobre la naturaleza de sus experiencias amorosas. «He amado a mujeres», declaró en una entrevista televisiva en 1994 que causó oleadas en medios mexicanos. «Lo digo sin vergüenza porque no hay nada de qué avergonzarse. Amé profundamente, sufrí profundamente, y todo eso está en cada canción que canto. Si eso ofende a alguien, ese es su problema, no el mío».
Esta apertura nueva era liberadora para Chavela, pero también complicada para su antigua amante, quien mantenía una vida más convencional y prefería mayor discreción. Tuvieron conversaciones difíciles sobre dónde trazar límites. Chavela prometió nunca mencionar nombres ni dar detalles que pudieran identificar a personas específicas, pero insistió en su derecho de hablar honestamente sobre su propia experiencia. «Tu silencio es tu elección y lo respeto», le dijo a su antigua amante, «pero mi voz es mi elección, y necesito usarla ahora que finalmente puedo». Alcanzaron un compromiso donde Chavela hablaba en términos generales sobre haber amado a mujeres sin proporcionar información que pudiera rastrearse a individuos específicos. Este periodo de mayor apertura coincidió con Chavela, convirtiéndose en figura icónica para comunidades LGBT latinoamericanas. Jóvenes de toda la región la veían como pionera, alguien que había vivido auténticamente décadas antes de que fuera socialmente aceptable. Chavela abrazó este rol con seriedad, entendiendo que su disposición a hablar proporcionaba cobertura y validación para generaciones más jóvenes. Si mi historia puede hacer que aunque sea una persona joven se sienta menos sola, entonces valió la pena cada momento de dolor, declaró en una conferencia sobre derechos sexuales en 1996. Su antigua amante observaba esta transformación de Chavela en ícono cultural con emociones mezcladas. Orgullo por la valentía de su antigua pareja, pero también cierta nostalgia por los secretos compartidos que ahora se volvían menos secretos. «Parte de mí extraña cuando solo nosotras sabíamos nuestra historia», confesó a una amiga mutua. «Pero entiendo que Chavela necesita esto. Necesita que su vida signifique algo más allá de las canciones. Y tiene derecho a contar su propia historia, aunque sea incómodo para mí a veces». Era el tipo de generosidad que solo décadas de amor profundo pueden cultivar. La capacidad de priorizar las necesidades del otro, incluso cuando conflictúan con las propias. En 1998, 80 años después de su nacimiento, Chavela recibió reconocimientos oficiales que habrían sido impensables en su juventud. Premios del gobierno, homenajes públicos, celebraciones de su contribución cultural. Su antigua amante asistió a cada evento, sentándose en audiencias, pero también ocasionalmente en mesas de honor, cuando los organizadores reconocían su importancia en la vida de Chavela. En uno de estos homenajes, un discurso de introducción mencionó que Chavela ha sido sostenida durante décadas por amistades profundas que han proporcionado el apoyo emocional necesario para su arte extraordinario. Chavela miró directamente a su antigua amante mientras aplaudían estas palabras, un reconocimiento público sutil, pero claro de lo que habían significado mutuamente. Durante el nuevo milenio, con ambas mujeres en sus 80 años, su relación alcanzó una calidad casi doméstica, que contrastaba dramáticamente con la pasión tormentosa de su juventud. Pasaban tardes tranquilas juntas, Chavela tocando guitarra suavemente, mientras su antigua amante leía o simplemente escuchaba. Compartían comidas simples, recordaban viejos tiempos sin el dolor que esos recuerdos solían traer. «Finalmente somos viejas juntas», bromeó Chavela en una ocasión. «Algo que nunca pensé que viviría para ver». Su antigua amante sonrió y respondió, «Y resulta que envejecer juntas es casi tan bueno como haber sido jóvenes juntas, diferente, pero bueno a su manera». En el 2002, Chavela publicó sus Memorias Oficiales, un libro que generó enorme interés, pero que también fue notablemente discreto sobre detalles específicos de su vida romántica. Mencionaba amores importantes, sin nombrar nombres, describía pasiones sin identificar objetos de esas pasiones. Los lectores que esperaban revelaciones escandalosas quedaron parcialmente decepcionados, pero quienes entendían el contexto reconocían que incluso esta honestidad parcial era revolucionaria para alguien de su generación. «Hay personas cuyas privacidades debo respetar», explicó Chavela en entrevistas promocionales del libro. «Puedo contar mi propia historia sin exponer las de otros. Es posible ser honesta sin ser cruel». Su antigua amante leyó el libro antes de su publicación, una cortesía que Chavela insistió en otorgarle. Después de terminarlo, le devolvió el manuscrito con una nota breve. «Contaste tu verdad con gracia. Gracias por proteger también las verdades de otros». Era bendición y alivio, confirmación de que Chavela había navegado exitosamente el territorio difícil entre honestidad y discreción. El libro se convirtió en bestseller, introduciendo a Chavela a audiencias que solo la conocían vagamente o no la conocían en absoluto.
Una nueva generación descubría no solo su música, sino la complejidad de la vida que había vivido detrás de esas canciones. Durante la gira de presentaciones del libro, Chavela llevó frecuentemente a su antigua amante como acompañante. En ciudades donde nadie las conocía personalmente, se permitían libertades imposibles en México. Caminaban juntas por calles de Madrid y París tomadas del brazo, comportándose como la pareja que técnicamente ya no eran, pero emocionalmente nunca habían dejado de ser. En Europa podemos respirar diferente, comentó Chavela a un periodista francés. Aquí nadie nos conoce lo suficiente para juzgarnos, entonces podemos simplemente ser dos mujeres viejas que se quieren sin todo el peso de historia y expectativas sociales que cargamos en casa. Estas escapadas europeas se convirtieron en rituales anuales, pequeñas ventanas de libertad que ambas apreciaban intensamente. En Barcelona, visitaban las mismas cafeterías año tras año, siendo reconocidas eventualmente por dueños que aprendieron a reservarles la mesa del rincón donde podían conversar durante horas. En París, paseaban por jardines que Chavela nunca había podido disfrutar adecuadamente durante giras anteriores porque siempre había estado sola o rodeada de equipos de trabajo. Ahora, con su antigua amante a su lado, estos lugares cobraban significados nuevos. «Estos son nuestros años dorados», declaró Chavela durante uno de estos viajes. No cuando éramos jóvenes y hermosas pero atormentadas, sino ahora que somos viejas y libres. En el 2003, la salud de la antigua amante de Chavela comenzó a deteriorarse. Problemas cardíacos que habían sido menores durante años se volvieron serios. Esta vez, fue Chavela quien asumió el rol de cuidadora, invirtiendo los papeles que habían desempeñado durante las crisis de salud previas. Insistió en que su amante se mudara temporalmente a su casa, donde podía vigilarla constantemente. Los hijos de la mujer, ahora adultos con sus propias familias, aceptaron este arreglo sin cuestionamientos. Habían crecido viendo la conexión profunda entre su madre y la cantante, y aunque quizás no entendían completamente su naturaleza, respetaban su importancia. Durante esos meses de convalecencia, ambas mujeres pasaron más tiempo continuo juntas del que habían disfrutado en décadas. Chavela cantaba suavemente para su amiga enferma, canciones que nunca había grabado, melodías que solo existían entre ellas. «Canta la que escribiste en Oaxaca», pedía ocasionalmente la mujer, refiriéndose a aquellas composiciones de 1955 que nunca habían visto liberación pública. Y Chavela cantaba, su voz ahora frágil con la edad, pero todavía capaz de transmitir la profundidad emocional que siempre había sido su firma. Eran momentos de intimidad perfecta, no manchados por secreto o miedo. Solo dos personas que se conocían completamente compartiendo música que contenía su historia. La antigua amante se recuperó suficientemente para regresar a su propia casa, pero algo había cambiado con esa experiencia. Ambas entendían visceralmente que el tiempo se agotaba, que cada encuentro podría ser el último. Esto añadió urgencia y también dulzura a sus interacciones. Se decían cosas que antes habían dejado implícitas, expresaban gratitud que antes habían asumido era entendida. «Gracias por amarme cuando el mundo decía que ese amor era imposible», le dijo la amante a Chavela una tarde. «Gracias por quedarte incluso cuando me fui», respondió Chavela. Eran conversaciones que habrían sido imposibles décadas antes, cuando el dolor era demasiado fresco y las heridas demasiado abiertas. En el 2004, durante una entrevista para un documental sobre su vida, Chavela hizo declaraciones que fueron lo más cerca que jamás llegó a revelar públicamente la identidad de su gran amor. «Hay alguien que ha estado en mi vida durante más de 50 años», dijo mirando directamente a la cámara. «Alguien que conoce cada una de mis canciones antes de que las cante públicamente, porque las escribí pensando en ella. Alguien cuyo nombre nunca diré porque prometí protegerla, pero cuya presencia está en cada nota que toco. Si la gente escucha realmente mis canciones, la encontrará allí, entre las líneas, esperando en los silencios». Era declaración de amor disfrazada de misterio artístico, suficientemente clara para quienes sabían y suficientemente ambigua para proteger identidades. El documental generó renovado interés en la vida personal de Chavela. Periodistas intentaron identificar a la persona misteriosa mencionada, pero la red de amigos leales que había protegido el secreto durante décadas continuó funcionando. Nadie habló, nadie confirmó especulaciones. La antigua amante de Chavela observaba este interés mediático con cierta ansiedad, pero también con gratitud de que incluso en esta era de exposición constante,
Algunos secretos podían mantenerse si suficientes personas decidían que valían protección. Somos las últimas de una generación que sabía guardar secretos, comentó a Chabela. Los jóvenes comparten todo inmediatamente. No sé si eso es progreso o pérdida. Durante sus últimos años juntas, desarrollaron rituales que honraban su historia sin necesidad de palabras. Cada 8 de abril, cumpleaños de Chabela, su antigua amante le enviaba gardenias blancas, continuando una tradición que había comenzado décadas atrás. Cada 27 de noviembre, aniversario de su primer encuentro en la casa de Diego Rivera, almorzaban juntas en un restaurante específico de Coyoacán, sentándose siempre en la misma mesa si estaba disponible. Estos rituales privados creaban estructura y significado, formas de celebrar una relación que nunca había tenido los marcadores sociales convencionales de aniversarios oficiales o ceremonias públicas. En el 2005, durante lo que sería una de las últimas presentaciones importantes de Chabela, su antigua amante estuvo presente en primera fila. La cantante, ahora de 86 años, subió al escenario con dificultad, pero cantó con la pasión de toda una vida. Interpretó un repertorio de canciones que contaban su historia de forma que solo ambas podían entender completamente. Cada canción era un capítulo de su vida compartida, ordenadas cronológicamente desde La Llorona, que había cantado la noche que quemó las cartas, hasta Piensa en mí, que había adoptado durante sus años de mayor paz. Al terminar, Chabela hizo una reverencia profunda directamente hacia donde estaba sentada su antigua amante, un gesto que todos vieron pero cuyo significado completo solo ellas conocían. Los años finales de Chabela estuvieron marcados por un reconocimiento casi universal que contrastaba dramáticamente con los años de marginación que había experimentado en su juventud. Artistas internacionales la buscaban para colaboraciones, directores de cine querían usar sus canciones, nuevas generaciones la descubrían a través de Internet y redes sociales. Era irónico que alcanzara este nivel de aceptación precisamente cuando su cuerpo comenzaba a fallar definitivamente. El mundo finalmente está listo para mí, justo cuando yo estoy menos lista para el mundo. Bromeaba con su antigua amante. Pero había satisfacción en saber que su legado estaba asegurado, que las canciones continuarían después de que ella se fuera. En el 2007, la salud de Chabela se deterioró significativamente. Los médicos hablaban de meses, no años. Enfrentó esta realidad con la misma valentía que había caracterizado su vida, rechazando tratamientos agresivos que prolongarían su existencia sin mejorar su calidad. He vivido en mis propios términos, declaró a su equipo médico. Voy a morir de la misma forma. Su antigua amante estaba con ella constantemente durante este periodo, prácticamente mudándose a la casa de Chabela. Los hijos de la mujer finalmente comprendieron completamente la profundidad de la conexión entre su madre y la cantante. Mamá, le dijo su hija mayor, entendemos que Chabela es tu familia, haz lo que necesites hacer. Era bendición tardía pero apreciada. Durante esos últimos meses, Chabela puso sus asuntos en orden con meticulosidad característica. Trabajó con abogados revisando testamentos, con archivistas organizando su legado musical, con biógrafos autorizados asegurándose de que la historia completa eventualmente se contara. Escribió cartas para amigos que deberían abrirse después de su muerte, documentos que contextualizaban decisiones que había tomado durante su vida. Y crucialmente, tuvo conversaciones largas con su antigua amante sobre qué debería revelarse después y qué debería permanecer privado. Quiero que sepan que amé profundamente, le dijo a su amante. Pero no necesitan saber exactamente a quién. Algunas cosas pueden morir conmigo si tú lo prefieres. Su antigua amante luchó con esta pregunta durante semanas. Por un lado, décadas de instinto protector sobre su privacidad. Por otro, el entendimiento de que la historia completa de Chabela merecía contarse y que su propio rol en esa historia era fundamental. Finalmente alcanzó una decisión salomónica. Cuenta nuestra historia, le dijo a Chabela, pero hazlo a través de personas de confianza que la tratarán con respeto. No necesito ser nombrada, pero tampoco quiero que nuestra historia sea borrada como si nunca hubiera existido. Amamos demasiado profundamente para que ese amor desaparezca completamente de la historia. Chabela lloró de alivio y gratitud, abrazando a su amante y susurrando gracias repetidamente. Basándose en esta conversación, Chabela trabajó con un biógrafo seleccionado cuidadosamente, proporcionándole acceso a documentos que nunca había compartido con nadie más.
cartas conservadas a pesar de haber quemado muchas otras, fotografías guardadas en álbumes privados, las letras de aquellas canciones originales escritas en Oaxaca. Todo con la instrucción de que el material solo debería publicarse después de la muerte de ambas mujeres, dándole a su antigua amante la privacidad que necesitaba durante su vida, pero asegurando que eventualmente la verdad emergería. Es mi testamento emocional, explicó Chavela al biógrafo. La parte de mi vida que importa más que cualquier canción que grabé. En julio del 2012, Chavela cayó en coma. Su antigua amante no se movió de su lado, durmiendo en una silla junto a la cama hospitalaria, sosteniendo su mano constantemente. Los médicos le advirtieron que podría ser cuestión de días o incluso horas. No importa, respondió la mujer. He esperado toda mi vida por poder estar con ella sin esconderme. No voy a desperdiciar estos últimos momentos. Hablaba con Chavela aunque la cantante no respondía, contándole historias de su vida juntas, recordando momentos compartidos, cantando suavemente las canciones que ambas conocían. El personal hospitalario observaba conmovido, algunos finalmente comprendiendo la verdadera naturaleza de la relación que estaban presenciando. Chavela emergió brevemente del coma el 4 de agosto, pocas horas antes de su muerte. Abrió los ojos y encontró a su antigua amante exactamente donde había estado durante días. «Todavía aquí», susurró Chavela con voz apenas audible. «Siempre aquí», respondió su amante, lágrimas corriendo por su rostro. Chavela sonrió débilmente y dijo algo que solo su amante pudo escuchar, palabras que permanecerían privadas entre ellas. Luego cerró los ojos nuevamente y se fue pacíficamente, sosteniendo la mano de la persona que había amado durante casi 60 años. Una enfermera que estuvo presente recordaba: nunca había visto una muerte tan apacible. Era como si finalmente pudiera descansar, sabiendo que había sido amada completamente. La noticia de la muerte de Chavela generó duelo masivo en México y más allá. Tributos llenaban medios, celebridades compartían memorias, fanáticos se reunían espontáneamente para cantar sus canciones. Pero para su antigua amante, el duelo era profundamente privado y devastador. Había perdido no solo a una amiga, sino a la persona que había definido gran parte de su vida emocional durante 6 décadas. Asistió al funeral públicamente, identificada en programas simplemente como amiga cercana de la familia. Se sentó en primera fila junto a los parientes más cercanos de Chavela, un reconocimiento silencioso de su importancia, aunque su nombre no fuera pronunciado en los discursos. Después del funeral, la antigua amante de Chavela se retiró casi completamente de la vida pública. Ya no asistía a eventos culturales donde anteriormente había sido presencia regular. Amigos que la visitaban encontraban a una mujer consumida por el duelo, rodeada de fotografías de Chavela, escuchando constantemente sus grabaciones. «He perdido mi norte», le confesó a una amiga íntima. Durante 60 años, todo giraba alrededor de ella de alguna forma. Incluso cuando no estábamos juntas, ella era el eje. Ahora ese eje ha desaparecido y no sé cómo orientarme. Era pérdida que no podía llorar públicamente con la intensidad que merecía, porque el mundo nunca había reconocido completamente la relación que había existido. Pero encontró consuelo en custodiar el legado de Chavela. Trabajó discretamente con el biógrafo autorizado, proporcionando contexto para documentos que Chavela había dejado, verificando fechas y detalles, asegurándose de que la historia se contara fielmente. «Quiero que el mundo sepa quién fue realmente», explicó. No solo la cantante icónica, sino la mujer compleja que amó profundamente, sufrió intensamente y transformó todo ese dolor en arte que tocó millones de vidas. Esa es la historia que merece contarse. Era su forma de honrar a Chavela, asegurando que el silencio que las había protegido durante vida no borrara la verdad después de muerte. En el 2014, 2 años después de la muerte de Chavela, se publicó un artículo extenso en una revista cultural importante, titulado «El amor secreto que marcó la música de Chavela Vargas». El artículo contaba por primera vez, con considerable detalle, la historia de la relación que había definido la vida emocional de la cantante. No nombraba a la antigua amante, respetando su deseo de privacidad, pero describía la intensidad de su conexión, los años de secreto forzado, la transformación gradual hacia mayor apertura. El artículo incluía fotografías nunca antes publicadas y fragmentos de las canciones originales que Chavela había escrito, pero nunca grabado comercialmente.
La publicación del artículo generó reacciones intensas y divididas. Para muchos fanáticos, especialmente de generaciones más jóvenes, la revelación añadía profundidad conmovedora a canciones que ya amaban. Entender el contexto real detrás de interpretaciones que habían parecido simplemente artísticas, las transformaba en documentos autobiográficos cargados de significado adicional. Ahora cuando escucho La Llorona, entiendo que Chavela realmente estaba llorando sus propias pérdidas, comentó un crítico musical. Cada canción se convierte en confesión, cada presentación en acto de valentía. Su legado se vuelve aún más poderoso cuando conoces la historia completa. Pero otros, particularmente de generaciones mayores que habían vivido la misma época represiva que Chavela, cuestionaban si era apropiado revelar secretos que la cantante había guardado durante vida. Respetó la privacidad de alguien durante 60 años, argumentaba una columnista conservadora. ¿Tenemos derecho de violar ese respeto 2 años después de su muerte? Era debate legítimo que tocaba cuestiones complejas sobre biografía, legado y los límites de la curiosidad pública. La antigua amante de Chavela, leyendo estos debates desde su retiro privado, se preguntaba si habían tomado la decisión correcta al permitir que la historia se contara. Un mes después de la publicación del artículo, la antigua amante de Chavela rompió su silencio parcialmente. A través de un comunicado leído por un representante, declaró: «La historia publicada recientemente es esencialmente exacta. Chavela Vargas fue la persona más importante en mi vida durante casi 60 años. Nuestro amor fue real, profundo y complicado por circunstancias de nuestra época. Decidimos juntas, antes de su muerte, que esta historia debería eventualmente contarse, porque creímos que tenía valor histórico y podría proporcionar consuelo a otros que han navegado amores imposibles. Agradezco que mi identidad continúe siendo respetada, pero también agradezco que el amor de Chavela ya no sea secreto total. Ella merece ser recordada completamente, no solo parcialmente». El comunicado generó oleada adicional de interés. Periodistas intentaron identificar a la mujer misteriosa, pero la red de protección se mantuvo firme. Amigos que conocían su identidad rechazaron entrevistas o confirmaciones. El biógrafo autorizado se negó a revelar más detalles. Gradualmente, el interés mediático se desplazó desde la identidad específica hacia el significado más amplio de la historia. Documentales comenzaron a producirse explorando no solo la vida de Chavela, sino el contexto histórico que había hecho su amor secreto necesario. Académicos escribieron papers sobre amor LGBT en México del siglo XX, usando la historia de Chavela como caso de estudio central. En el 2015, durante el 3er aniversario de la muerte de Chavela, se organizó un concierto tributo en el Palacio de Bellas Artes. Artistas de múltiples generaciones interpretaron sus canciones más icónicas. La antigua amante de Chavela asistió, sentada en un palco lateral, donde podía observar sin ser observada prominentemente. Durante la interpretación de Piensa en mí, la cantante invitada dedicó la canción a los amores que tuvieron que vivirse en sombras, pero que brillaron intensamente de todas formas. La cámara capturó brevemente a la mujer en el palco limpiando lágrimas, una imagen que circuló en redes sociales con especulación sobre si era la mujer misteriosa de la biografía de Chavela. Los años siguientes vieron liberación gradual de más material del archivo de Chavela. Grabaciones de aquellas sesiones privadas en Cuernavaca, donde había registrado versiones originales de canciones modificadas. Fotografías de momentos íntimos que documentaban una vida vivida en paralelo a su carrera pública. Cartas donde expresaba pensamientos que nunca podría compartir abiertamente. Cada liberación estaba cuidadosamente temporizada, según instrucciones que Chavela había dejado, diseñadas para permitir que la verdad emergiera gradualmente, en lugar de en explosión abrumadora única. Era revelación como performance lenta, apropiada para una artista que había pasado décadas dominando el timing dramático. En el 2018, se publicó la biografía autorizada completa bajo el título Chavela, una vida entre sombras y canciones. El libro proporcionaba finalmente el relato completo que fragmentos previos habían apenas esbozado. Describía el primer encuentro en la casa de Diego Rivera, las semanas en Oaxaca, los años de separación forzada, los reencuentros dolorosos, la evolución hacia amistad profunda en años posteriores. Incluía fotografías nunca antes vistas, transcripciones de cartas seleccionadas y, crucialmente, las letras completas de aquellas 3 canciones originales que Chavela había escrito durante su estancia en Oaxaca, las composiciones más honestas que nunca había podido compartir públicamente durante su vida.
Las canciones fueron grabadas póstumamente por artistas contemporáneos que Chavela habría aprobado, según instrucciones que había dejado. Escucharlas era experiencia conmovedora. Sin las metáforas y códigos que Chavela había empleado en sus interpretaciones públicas, estas canciones decían directamente lo que otras solo insinuaban. Hablaban de besar labios que el mundo dice que no debo besar, y amar en oscuridad porque la luz expondría lo que debemos esconder. Eran documentos de una época represiva, pero también testimonios de resistencia, prueba de que incluso bajo presión social inmensa, el amor genuino encontraba formas de expresarse. La antigua amante de Chavela vivió lo suficiente para ver la publicación de la biografía completa. Tenía 92 años para entonces, frágil físicamente pero mentalmente aguda. Leyó el libro completamente, marcando pasajes con notas marginales que ofrecían su propia perspectiva sobre eventos descritos. Estas anotaciones marginales fueron posteriormente donadas a un archivo universitario, con instrucciones de que deberían abrirse 10 años después de su propia muerte, añadiendo otra capa de revelación temporizada a una historia que se había desarrollado a lo largo de décadas. Era forma de mantener control sobre su narrativa incluso después de permitir que gran parte se hiciera pública. En una de sus últimas entrevistas antes de retirarse completamente de contacto con medios, concedida en el 2019 a un periodista de confianza bajo condición de que su nombre todavía no fuera usado, la antigua amante de Chavela ofreció reflexiones sobre su vida juntas. La gente ve nuestra historia como tragedia porque no pudimos vivir abiertamente durante la mayor parte de nuestras vidas, dijo. Y sí, fue doloroso de maneras que es difícil expresar. Pero también fue hermoso. Amamos con intensidad que quizás solo era posible precisamente porque era prohibido. Y al final, tuvimos años donde pudimos simplemente estar juntas sin todo el peso del secreto. Esos años valieron la espera de toda una vida. No cambiaría nada, porque cambiar cualquier parte habría cambiado todo. Y lo que tuvimos, a pesar de todas sus complicaciones, fue real y precioso. El periodista le preguntó si tenía arrepentimientos sobre no haber sido más valiente, sobre no haber desafiado las convenciones sociales más abiertamente. Ella consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Es fácil juzgar decisiones del pasado con valores del presente, dijo finalmente. Ustedes, la generación más joven, no pueden realmente entender el nivel de riesgo que existía. No era solo vergüenza social, aunque eso era considerable. Eran consecuencias legales, pérdida de custodia de hijos, destrucción de carreras, incluso violencia física. Hicimos lo mejor que pudimos con las opciones que teníamos. Y Chavela, a pesar de todo, logró crear arte que ha tocado millones de vidas. Si nuestro secreto fue precio de ese arte, entonces quizás fue precio que valió la pena pagar. Las palabras resonaron profundamente con lectores del artículo cuando finalmente se publicó. Ofrecían perspectiva que faltaba en muchas discusiones contemporáneas sobre vidas LGBT históricas. El reconocimiento de que las personas del pasado no eran simplemente versiones menos iluminadas de nosotros mismos, sino individuos navegando restricciones reales con consecuencias serias. La historia de Chavela y su amante no era simplemente sobre amor prohibido, era sobre supervivencia, sobre encontrar formas de mantener humanidad e integridad bajo presión social inmensa. Era historia específica de dos mujeres, pero también universal, de cualquiera que ha tenido que esconder partes fundamentales de sí mismos para existir en sociedades que no los aceptaban completamente. En el 2020, durante la pandemia global que forzó al mundo a reconsiderar conexiones humanas y lo que realmente importaba en vida, hubo renovado interés en la historia de Chavela. Su música experimentó resurgimiento en plataformas digitales, introduciendo su voz a generaciones completamente nuevas que nunca la habían escuchado en vida. Y junto con las canciones venía la historia, ahora ampliamente conocida, del amor que había informado cada nota. Jóvenes que descubrían a Chavela durante cuarentena encontraban en su historia algo profundamente relevante, recordatorio de que el amor persiste incluso bajo circunstancias imposibles, que la autenticidad tiene valor incluso cuando es peligrosa, que el arte puede preservar verdades que la sociedad intenta borrar. La antigua amante de Chavela falleció pacíficamente en su casa en el 2021, casi 9 años después de Chavela. Tenía 94 años y estaba rodeada de familia cuando se fue. Su obituario en periódicos importantes la identificaba por sus logros en filantropía y artes, pero incluía también, finalmente, una línea al final.
Fue compañera cercana de la legendaria cantante Chavela Vargas durante más de medio siglo. Era reconocimiento público pequeño de una conexión que había definido su vida, pero era más de lo que habría sido posible durante la mayor parte de esa vida. Entre sus posesiones, su familia encontró cajas llenas de cartas de Chavela, fotografías de su tiempo juntas y las flores prensadas que había guardado de ramos recibidos décadas atrás. Todo fue donado al mismo archivo universitario que ya conservaba materiales de Chavela, reuniendo finalmente los dos lados de una historia que había existido separada durante demasiado tiempo. Hoy, cuando estudiantes y académicos visitan ese archivo para investigar la vida de Chavela Vargas, encuentran la historia completa finalmente disponible. Las cartas de ambas mujeres, las fotografías que documentan su vida juntas, las canciones que nunca fueron cantadas públicamente, los testimonios de amigos que protegieron su secreto. Es uno de los archivos más consultados en la universidad, destino para investigadores pero también para personas comunes que encuentran en esta historia algo que resuena con sus propias experiencias de amor complicado, identidad negociada y la búsqueda de autenticidad en mundos que no siempre la permiten. La historia de Chavela y su amor secreto se ha convertido en parte del patrimonio cultural mexicano, recordatorio de un pasado no tan distante, cuando ciertas formas de amor requerían valentía extraordinaria simplemente para existir. Y las canciones continúan sonando, ahora con comprensión completa de las verdades que siempre contuvieron, esperando en los silencios, preservadas para generaciones futuras que pueden finalmente escucharlas, sin los filtros que la necesidad había impuesto. El amor que tuvo que vivirse en secreto durante 60 años, ahora pertenece a la historia, prueba de que incluso lo que debe esconderse durante vida, puede finalmente emerger a la luz, transformando dolor privado en legado público, que ilumina caminos para quienes vienen después.